29 de septiembre se está acabando el mes, Dani. Sí, se acabó, pasó volando también. Muy Iniciamos rápido. ya el último trimestre del año a ponerle toda la energía. Sí, claro, hay que vivir este día. Bienvenidos a la emisión de este día martes de la mañana de nuestro informativo El Comercio TV. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos siempre para que usted se mantenga muy bien informado. Hay variada información, política, internacional, entrevistas, en fin, mucho para compartir. Así es, bueno, vamos a empezar ya con la información y les vamos a contar que la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura informaron sobre amenazas que recibió uno de los jueces que conocen los procesos que se siguen en contra de Jacobo Bucaram Puley. Dichas amenazas habrían sido efectuadas por extranjeros. Tras la detención de Jacobo Bucaram Puley en Colombia y posterior traslado a la cárcel de La Tacunga por procesos judiciales en su contra en casos de corrupción, la Fiscalía General del Estado indicó a través de un comunicado en sus cuentas oficiales que uno de los magistrados que conocen de dichos procesos investigativos que se siguen en contra de Jacobo recibió amenazas por parte de 3 individuos extranjeros para que revoque la medida, la cambie o se atenga a las consecuencias. A su vez, la institución señala que se iniciaron las investigaciones correspondientes y activó todos los protocolos del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, que permitirá salvaguardar la integridad tanto del funcionario en cuestión como de los demás que toman parte en procesos relacionados, y rechazó de manera enfática estos hechos. La postura de la Fiscalía la comparte el Consejo de la Judicatura, cuya titular advierte que de ninguna manera podrán interferir en la justicia, pues el magistrado sigue el caso de presunta delincuencia organizada por la venta irregular de suministros médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Y por lo tanto hemos activado ya también en este caso el protocolo para seguridad de nuestros jueces. Adicionalmente, el director provincial del Guayas ha facilitado la atención médica al juez. Hemos hablado con el juez para mostrarle nuestro total respaldo. Y que no es el primer caso que se reporta en este año en contra de la independencia judicial. Ya han aplicado en varias ocasiones los protocolos para la seguridad de los operadores de justicia. Y en lo que va del 2020, 8 solicitudes, todas han sido gestionadas por el Consejo de la Judicatura con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, quienes proveen de dicha seguridad a las distintas instituciones y autoridades. Las indagaciones continúan para localizar a los implicados, informó Adriana Peralta. Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en torno al juicio político que se sigue en su contra por la obtención presuntamente irregular de su carnet de discapacidad. Fiscalización tiene hasta este 4 de octubre para presentar el informe del proceso. Veamos. Que los señores asambleístas y el pueblo ecuatoriano podamos entender de qué se trata. La comparecencia de Cristian Cruz estuvo copada de cuestionamientos realizados por los integrantes de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted conocía que la ley de discapacidades establece que el momento en el cual una persona presenta una discapacidad debe, y esto es mandatorio, presentar su carnet de discapacidad en la renovación de la licencia? En concreto, la mayor parte de las intervenciones de los legisladores se enmarcó en preguntar a Cruz sobre la obtención de su carnet de discapacidad. Esto basado en las pruebas de oficio que horas antes fueron presentadas por ANETA, Fundación Vista para Todos, el CONADIS, entre otros. Que a todas luces nosotros pensaríamos que usted no tiene ahora una discapacidad del 81%. ¿En qué fecha, señor Cruz, usted dejó de tener esa discapacidad auditiva y visual de 81%? El interpelante del juicio político a Cruz también solicitó intervenir. Este no hizo pregunta alguna, pero argumentó respecto de la viabilidad y legalidad del proceso que se sigue. Aquí se dice, el carnet de discapacidad es verídico. Nosotros no hemos dicho lo contrario. El beneficio no es para cualquier ciudadano que porta un carnet de discapacidad, porque la condición sine qua non es ser discapacitado permanente. De su parte, Cristian Cruz defendió su postura referente a que el carnet de discapacidad fue obtenido de manera legal. Lo que arroja en el 2009 es una discapacidad visual y auditiva que combinadas dan el 81%. A finales de febrero del 2020, antes de entrar en la pandemia, me sometí a una
operación ocular. Luego de esta jornada, dentro del cronograma consta que hasta el 4 de octubre Fiscalización deberá presentar el informe en el que se recomiende el juicio político a Cruz o el archivo del mismo. De ser necesario, se podrá solicitar 5 días más para la entrega del documento, informó Javier Rosero. Y el Consejo Nacional Electoral inició con el tratamiento de 2 objeciones presentadas por organizaciones políticas. La una es en contra del binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero y la otra contra Andrés Arauz y Rafael Correa. Esto mientras Juntos Podemos inició el trámite de inscripción. Ya suma media docena de binomios presidenciales que acuden al Consejo Nacional Electoral CNE, dispuestos a cumplir con lo que establece el Código de la Democracia y entregar la documentación como parte de la inscripción de candidaturas. Paul Carrasco estuvo en la prefectura de la SUAY y esta vez le apuesta a la presidencia de la República, acompañado por Fran Vargas Anda a la vicepresidencia por Juntos Podemos. Nosotros no vamos a cambiar en 4 años la historia del país. Nosotros vamos a poner las bases para hacer las cosas bien, pero no solos, sino juntos con la población. Por eso planteamos la participación social como un elemento fundamental. Y vamos a hacer respetar el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho que todos nos merecemos los ecuatorianos, a hacer un cambio. Y aquí estamos presentes. Sin embargo, son conscientes que su candidatura no podría progresar porque Podemos fue eliminado por el CNE del registro de partidos y movimientos políticos y está en marcha un recurso que presentaron ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, en términos de análisis jurídico, nos ha indicado y hemos hecho el análisis de que se puede inscribir y así que lo haremos y seguiremos hasta el final. Mientras no exista pronunciamiento de este organismo, Podemos puede continuar en el camino hacia Carondelet. El Tribunal Contencioso Electoral obviamente es la sede jurisdiccional de la función electoral que debe pronunciarse en derechos cuando corresponda. En ese sentido, mientras no exista una resolución en firme, el Consejo Nacional Electoral garantiza que en sede administrativa todos los trámites correspondientes se sigan realizando con absoluta normalidad. Entre tanto, se presentaron objeciones al binomio de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz. En contra del binomio de la alianza Creo 21 PSC 6 por la alianza 1-5 Unión por la Esperanza. También se ha presentado en contra del binomio presentado por la alianza 1-5 Unión por la Esperanza, objeción por parte del Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4 el viernes 25 de septiembre de 2020. Al momento corren los plazos para que los objetados presenten la documentación de descargo, informó Héctor Romero. Andrés Arauz, candidato presidencial por el correísmo, asegura que la participación de su binomio para las elecciones del 2021 está en amenaza. Arauz teme que el Consejo Nacional Electoral los anule y no permite que participen en las elecciones del próximo año. Veamos. Para el candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, Andrés Arauz, las cosas para el reemplazo de su binomio son fáciles. Esto debido a que Rafael Correa no podrá ser su candidato a vicepresidente. Nuestra legislación electoral es clara, si es que hay un candidato que no cumple, se lo debe reemplazar. Sin embargo, dice que en su organización política se sienten amenazados. Esto se debe a varios pronunciamientos que expertos en derecho y hasta el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral han realizado. Hemos visto pronunciamientos de uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral y estamos claros que hay una presión por parte de ciertas autoridades sobre la autoridad electoral para que nos impidan la participación. Pero fuera de ese razonamiento, los entendidos han sostenido más de una vez que es imposible reemplazar la candidatura vicepresidencial por Centro Democrático. Esto debido a que no existe. Jurídicamente, Rafael Correa no ostenta ninguna precandidatura a la vicepresidencia de la República y en esas condiciones hemos venido sosteniendo insistentemente que al no ostentar ninguna precandidatura, él no puede ser reemplazado. Usted no reemplaza algo que no existe. Con ello el dilema sigue, pues solo el CNE tiene la última palabra respecto de este tema. Situación que se torna complejo, pues este lunes el director nacional de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral presentó su renuncia al cargo con carácter de irrevocable. Informó Javier Rosero. Y Juan Fernando Velasco renunció a su cargo como ministro de Cultura para empezar la campaña electoral e impulsar su candidatura a la presidencia. El hambre, la violencia, la discriminación. Empezó su discurso recordando las falencias del país y se comprometió a superarlas desde la presidencia.
dijo que busca un Ecuador justo y equitativo, una patria nueva. Esté en juego el futuro de millones de compatriotas y de varias generaciones que quedarían sin ningún tipo de oportunidad. Les invito a sumarse y a comprometerse y acompañarme a cumplir el sueño de ver al Ecuador grande, próspero, con oportunidades, con condiciones de vida dignas. Son las palabras de Juan Fernando Velasco, artista con trayectoria de más de 30 años, que aspira a gobernar desde Carondelet. Su binomio es la empresaria María Fernanda Pesantes. Mil gracias a todos mis colegas, amigos y a todas las personas que en estos años de carrera me han apoyado y dado su cariño. Además anunció su renuncia al Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el que se desempeñó durante 1 año y 3 meses, para dedicarse a la campaña electoral de cara a las elecciones del 2021. Ha sido una tarea que he llevado adelante de manera comprometida y honesta, transparente, como debe ser. Velasco pertenece al movimiento político Construye Ecuador. Informó Jorge Salazar. Es tiempo de una pausa y al retornar empresarios se reunieron con concejales de Quito para pedir que se deje sin efecto las medidas de restricción vehicular. Esto y más le contamos al retornar. Empresarios se reunieron con los concejales de Quito para pedir que se deje sin efecto las medidas de restricción vehicular. Sin embargo, desde el municipio de Quito se ratifica que la circulación para octubre será igual que la de septiembre. Veamos. Representantes en este momento de la pequeña y mediana industria. Los empresarios se reunieron este lunes con los concejales del Distrito Metropolitano de Quito para solicitar se deje sin efecto las restricciones de movilidad. De los 21 concejales solo estuvieron presentes 5. De su lado, los empresarios fueron enfáticos en su pedido: levantar las restricciones vehiculares para levantar la economía, dicen. Déjenos trabajar. Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias, se mostró preocupado por las proyecciones a futuro tras la pandemia. Dijo que Quito es la ciudad más golpeada en materia económica. Hemos dejado de vender más de 10.500 millones de dólares. Pero les recuerdo que en el año 1999 la economía decreció al 4.5%. Esta vez va a ser casi el triple. Alejandro Martínez, representante de los exportadores, también se sumó a los inconvenientes, esta vez por los salvoconductos. Somos 120.000 personas que trabajamos a lo largo de toda la sierra y costa del Ecuador con la única intención de poder exportar diariamente a través del aeropuerto de Quito. Si para esto significa que si trabajamos en el sector tenemos que sacar 4 o 5 salvoconductos para poder hacer la gestión diaria de exportar y generar divisas del país, perdón que diga esto, qué ridículo. Qué absurdo. De su lado, los concejales presentes, Bernardo Abad, Eduardo del Pozo y Mario Granda, aseguraron que se buscará que los empresarios sean recibidos en una próxima sesión del Consejo para analizar la propuesta. Obviamente la restricción vehicular está afectando la productividad. Es así como se van sumando voces, esta vez los empresarios, para que se dé de baja la resolución 060 con respecto al plan de restricción vehicular para los automotores particulares. Sin embargo, un poco más tarde, mediante la resolución 065, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que para el mes de octubre no habrá cambios a la restricción vehicular que rige actualmente en la ciudad. Esto significa que la circulación será de la siguiente manera: lunes, miércoles y viernes podrán circular los vehículos cuyas placas finalizan en número impar, mientras que los martes, jueves y sábado, los vehículos cuyas placas finalizan en número par. Los domingos, todos los vehículos podrán circular. Con esta nueva medida, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, descarta la idea de la alternabilidad por placas. Para no confundir más a los ciudadanos, y luego iremos ajustando qué otras medidas más puede favorecer a la movilidad segura y sostenible de la ciudad. Además, que se ratificó que en la ciudad siguen suspendidos los espectáculos públicos, informó Marilyn Jaramillo. Y es momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días, Patricio, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Televicentro.
Patricio, empezamos esta entrevista contándole justamente lo que acabamos de ver en este reportaje, y es que el día de ayer el municipio de Quito estableció que las medidas de restricción vehicular en Quito se mantengan tal y cual ha estado funcionando este sistema en estos meses de emergencia sanitaria. Es decir, que la petición que han realizado ustedes desde el sector productivo para que se pueda activar la economía y que este sistema de restricción vehicular vuelva a lo que era el hoy no circula, ¿queda postergado o finalmente cuál es la respuesta que ustedes han tenido? Mire, lo que nosotros hemos visto es que el alcalde está tratando de resolver o le está dando prioridad a un problema de movilidad que no existe, sobre el problema de salud y sobre el problema económico. Lo primero es importante porque mientras más gente tenga que circular en el transporte público, las posibilidades de contagio son mayores. Y lo segundo es que las restricciones vehiculares lo que generan es una falta de la posibilidad de la gente de que pueda salir normalmente, es decir, empeora el consumo en la ciudad. Y nosotros no estamos pidiendo que se cambien los aforos, el control en el cuidado a la entrada de los locales, la temperatura, la medida de la temperatura. Pero lo que estamos pidiendo es que la gente pueda movilizarse en su vehículo para irse al banco el día que quiera, para irse al supermercado el día que quiera, para irse a buscar un repuesto para ese vehículo el día que pueda, para irse a poner gasolina, para que se reactive el consumo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está dando prioridad al problema que no existe en este momento porque no hay clases en Quito, que es la movilidad. Están equivocándose por seguramente proyectos personales del secretario de movilidad que no entiende realmente cuál es el problema de la población. ¿Y cuál es el problema de la población? Es la falta de empleo. ¿Cuál es el problema de Quito? La pobreza. Quito tiene la tasa más alta de desempleo, el 23%. Quito tiene 120,000 personas que se han desafiliado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Quito hemos perdido alrededor de 10,000 millones de dólares en ventas. Usted vaya a cualquier semáforo en Quito, se encuentra con gente pidiendo limosna y con vendedores informales. Ese es el problema que tiene que solucionar o ayudar a solucionar el alcalde. No, Patricio, pero permítame, una de las razones que han dicho las autoridades para mantener este esquema es que se evite el tráfico que haría que los viajes en bus sean mucho más largos, recordando que la mayor parte de la población, el 70%, utiliza este medio de transporte y al haber tráfico, su viaje se alarga, permanecen mucho más tiempo en los buses, lo que sin duda alguna haría que el contagio sea mayor. ¿No se justifica estas restricciones ante el incremento de casos de COVID-19 que ha tenido la capital durante este mes de septiembre, justamente cuando culminó también el estado de excepción? Mire, primero que los contagios durante el mes de septiembre no tienen nada que ver con levantar las restricciones. ¿Por qué? Porque hemos seguido con las placas pares e impares, los salvoconductos que emitió el gobierno, los aforos dentro de los locales. ¿Por qué pudieron haber subido los contagios en septiembre? Es justamente por las restricciones vehiculares, porque más gente tiene que usar el transporte público. Y mire, el argumento que nos dan y el que usted menciona en este momento tampoco es válido, porque si usted se transporta en un bus durante 2 minutos, pero el bus está lleno, está a reventar, usted tiene una alta probabilidad de contagiarse, pues. No es porque se subió 2 minutos o 5 minutos en un bus lleno de personas o estuvo en el bus 45 minutos, no es que hace mucha diferencia, pues. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y es que se respete el aforo dentro del transporte público. Entonces, si el 50% de las unidades del municipio estaban paradas, siguen con las restricciones vehiculares, entonces van a incrementarse los contagios. Si es que obligan a que no el 70, sino el 71, el 72, el 73% de la población tenga que usar el transporte público, ¿qué es lo que están causando? Pues que se incrementen los contagios. Entonces la solución va por hacer que se respete el aforo dentro de los buses, permitir que más flota salga en la ciudad, evidentemente abrir las ventanas, que circule aire, que la gente use mascarillas, pero también permitir que el ciudadano que pueda
se transporte en su vehículo. Y más allá de eso, mire, las restricciones son absurdas, porque si es que yo tengo una camioneta y pertenezco a una cooperativa, en lugar de tener que tratar de emitir un salvoconducto, yo debería poder circular, pues, normalmente con mi vehículo para transportar mi mercadería, ya sean mis frutas, vegetales, materia prima para una industria, producto terminado, confitería, lo que sea. Yo debería poder transportar mi mercadería sin tener que fijarme en el día del pico y placa. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la reactivación, o sin tener que buscar la manera de emitir un salvoconducto, que ahora lo va a hacer el municipio. Entonces, ahora, Patricio, si no hay cambios dentro de esta restricción tomada en Quito, ¿cuál es el panorama que ustedes avisoran dentro de la reactivación económica para la ciudad, para la capital? Mire, lamentablemente por las autoridades, por la visión de las autoridades, por la falta de un objetivo de las autoridades, porque mire lo que está sucediendo. Seguimos con el modelo implementado por el alcalde Barrera, que se mantuvo durante la administración del alcalde Rodas y que lamentablemente la mantiene por una falta de decisión del alcalde Yunda, inclusive con más restricciones para el sector productivo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Quito? Lamentablemente, hacer negocios en Quito es complicado, inclusive traer mercadería de otras provincias, mientras ya en Rumiñahui ya permitieron la libre circulación de los vehículos, mientras en Guayaquil ya permitieron la libre circulación de los vehículos. Aquí se empecinan en mantener restricciones absurdas. Entonces, Quito cada vez es menos competitivo. Ciertamente ir a abrir una empresa en otra ciudad es mucho más conveniente que hacerlo en Quito. Lamentablemente el Ecuador es un país muy pequeño, dependemos de la economía nacional, de los 17 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que va a suceder? La economía en Quito la economía en Quito seguirá complicándose. Quito será la ciudad que se demorará más en reactivarse, será la ciudad con la tasa más alta de desempleo, será la ciudad con las tasas o los índices más altos de delincuencia, lamentablemente, por la falta de una buena administración, y eso es lamentable. Entonces, seguimos con problemas mientras otras ciudades ya están saliendo adelante. Y mire, esto es un tema de concientizar a la gente, porque no es que con restricciones la gente no se va a enfermar. La gente se va a enfermar porque no usa mascarilla. La gente no se va a enfermar porque siguen yendo a fiestas clandestinas. La gente se va a enfermar porque salen sin cuidado. Entonces, es ilógico lo que está planteando el municipio. Pero el municipio de Quito planteó este fin de semana algunas medidas, sobre todo para reactivar al sector turístico, también bastante golpeado. Entre ellas está la reducción del 50% de la patente municipal, disminución del 80% del pago de arriendo del espacio público, entre otras medidas. ¿Estas son suficientes o qué más se tiene que hacer? Mire, todo lo que usted menciona, nosotros se lo propusimos al alcalde hace más de un mes, y en buena hora que lo hagan. Y se han demorado, porque otras ciudades tomaron esa decisión hace tiempos. Está bien que se implemente, y más allá de la tasa turística se debería perdonar, porque los hoteles apenas están al 10% de su ocupación. Pero en fin, todas esas son buenas decisiones. ¿Por qué se han demorado tanto? Y es por el nivel de la burocracia en Quito. El alcalde siempre está pendiente del informe del procurador. El procurador básicamente no deja que el alcalde tome decisiones a tiempo, decisiones prudentes. El consejo, por otro lado, no pasa ordenanzas que son necesarias para la reactivación de la construcción. ¿Por qué? Porque el consejo está manejado por correístas y ciertos otros concejales que no sabemos ni siquiera cuáles son sus objetivos. Entonces, el nivel de burocracia en esta ciudad impide que se tomen esas buenas decisiones que recién se tomaron el sábado, una vez que ya pasó el verano en Quito, que está bien que se tomen, pero las tomamos tarde. Impide que se tomen estas decisiones, y ahora tiene otro tipo de burocracia, la Secretaría de Movilidad, que le dice al alcalde que tiene que seguir con las restricciones. ¿Por qué? Por un proyecto personal, pues, para resolver un problema que no tiene Quito, que es de movilidad, pensando en el futuro, pensando en llenar a que más gente utilice el metro. Cuando en este momento menos gente tiene que utilizar el transporte público. Entonces, estos proyectos personales, esta excesiva burocracia, esta falta de visión en una ciudad que debería gastar menos e invertir más y trabajar más, pues, organizadamente con el sector privado, no lo hace lamentablemente. Entonces, ¿cuáles son las propuestas ustedes también que manejan?
Bueno, nosotros fuimos claros desde un principio y lo que dijimos, alcalde, nosotros lo que necesitamos son reglas claras para que la gente se pueda movilizar sin problemas. No estamos de acuerdo con que se maneje un nuevo salvoconducto, que esto pueda causar problemas de discrecionalidad. No estamos de acuerdo en mantener una restricción vehicular que impide a que la gente salga normalmente con los cuidados del caso y lo que hace es promover a que más gente utilice el transporte público para que más gente se contagie a su vez, pues. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Volvamos al hoy no circula. El país y la ciudad ya sabían cuáles eran las reglas en ese entonces y además, el hoy no circula en teoría fue creado para repavimentar Quito y se mantuvo en el tiempo. Entonces, mire, aquí las reglas no son claras, nos hacen perder tiempo, nos hacen perder plata. Y eso es lamentable porque la prioridad de los ecuatorianos, la prioridad de los gobernantes, la prioridad de los gobiernos seccionales sería promover que se mantengan y se fortalezcan y que se creen nuevas fuentes de empleo, cosa que lamentablemente no lo veo mientras se sigue haciendo política. ¿Y qué otro soporte necesita la capital justamente para crear estas plazas de empleo, para que no tenga golpeada económicamente? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Pero también en medio de las medidas que se tienen que tomar de bioseguridad para evitar que haya más contagios. Ya que no nos ayudan, porque no nos ayudan ni el gobierno central, ni el municipio de Quito, se ha demorado meses en dar ventajas, en generar ventajas para pagar impuestos, pero ya que no nos ayudan, ya que evidentemente no pueden prestar dinero, ya que evidentemente siguen gastando, ya que evidentemente no atraen inversión a la ciudad, ¿qué es lo que debería hacer el alcalde? El alcalde ahorita lo que debería fijarse es cómo baja el gasto en el municipio y cómo trae inversión a la ciudad. Pues cómo baja el gasto con una nueva estructura, cómo baja los tiempos de los trámites, cómo delega la administración privada ciertos trámites, cómo delega la administración privada ciertos servicios de las obras donde está perdiendo dinero, o en la inversión o en los servicios donde está perdiendo dinero. Eso debería ser alcalde. Cómo genera alianzas públicas-privadas, alianzas estratégicas, concesiones. Esa debería ser la labor del alcalde. No sentarse al lado de un secretario de movilidad a restringir el uso de los vehículos particulares. Pero esa es la visión que tenemos. Y es lamentable esa visión, es muy lamentable. Pero ¿cómo sale el país adelante? Trabajando con el sector privado. En Guayaquil hay una mesa técnica que se... ¿Ustedes no han tenido estas mesas técnicas? Pero no sirve de nada. Mire, aquí lo que hacemos es hablar con el alcalde, sí, ya vamos a ver, deje su propuesta, y lo que hace es salir con el secretario de la movilidad, llamar a un grupo de ciclistas para que le apoyen políticamente una propuesta. ¿Y sabe qué? Es lamentable porque los políticos, y estoy hablando en este momento específicamente del alcalde de Quito, los políticos no se dan cuenta que al final del día solo pueden seguir creciendo en cuanto a su popularidad si es que generan resultados, pues. Y prohibir la circulación de vehículos privados no es generar resultados ni para la salud y el bienestar de los quiteños, ni para la economía de Quito. Lo que generaría resultados... Permíteme que le interrumpa, Patricio. Vamos a analizar también esto en cuanto a la ley humanitaria. En las reformas laborales que se incluyeron en esta ley han permitido ya salvar empleos porque según el presidente con ellos se han logrado salvar 56,000 empleos y se han generado 100,000 nuevas plazas. Mire, sí, dentro de lo positivo, de las únicas cosas positivas dentro de la ley humanitaria fue que se pudo llegar a acuerdos con los trabajadores para jornadas parciales, ciertas reducciones temporales, contratación por proyectos, y eso está muy bien, no lo podemos negar. Y está en buena hora que se hayan recuperado 50,000 empleos, cosa que yo dudo, porque las desafiliaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se mantienen en el orden de 320,000, 350,000 en el país, desafiliaciones. Entonces, sí, mire, los acuerdos están muy bien. Nadie va a estar en contra de que se pueda llegar a acuerdos para mantener fuentes de trabajo, fuera de lo que la intención principal de esa ley fue clavar más impuestos a los ciudadanos y al sector empresarial, cosa que después lo hicieron vía un decreto a las empresas, que estuvo muy mal. Pero yo no le voy a discutir que no estuvo bien la manera que promulgó la ley, la forma de hacer acuerdos. Está bien. Problema del país y de la ciudad es la falta de un objetivo concreto para reactivar la economía. No lo entiende el gobierno central,
muy mal asesorado en materia económica, no lo entiende el alcalde de Quito, muy mal asesorado también en materia productiva y en materia administrativa, porque ese municipio lamentablemente no tiene un buen administrador, no tiene alguien que al alcalde le ayude a sacar a la ciudad del principal problema que tiene, que es el económico. Entonces, ¿cuál es el objetivo que ustedes necesitan? O sea, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Bueno, yo ya le dije la propuesta que nosotros tenemos. Volver al hoy no circula, porque si no nos pueden ayudar. Eso en cuanto a la capital. Por lo menos mantengamos. Otra propuesta que yo le voy a decir, oiga, pero por favor, atraigamos inversión, pues facilitemos los negocios, mejoremos la tramitología en Quito, concesionemos ciertos servicios, deleguemos a la administración privada trámites. Entonces, trabajé que el municipio se dedique a buscar inversión, a trabajar con el sector productivo, a tratar estos temas con el sector productivo y no a más restricciones. ¿Qué otra propuesta le puedo dar yo? Yo no le puedo dar más propuestas porque lamentablemente nosotros no tenemos a una persona que piense como nosotros manejando la ciudad. Finalmente, entonces, Patricio, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen con el término del estado de excepción y la reducción de las restricciones? ¿Han notado quizás algún tipo de mejoría en algunos sectores del comercio? Mire, en la ciudad las ventas no crecen al ritmo que debería crecer. Quito, como le dije, solamente Quito este año perderá de alrededor de 10,000 millones de dólares, del país se perderán alrededor de 20,000 millones de dólares. La economía decrecerá, o el Producto Interno Bruto decrecerá en alrededor de 10 o 11 puntos. Las ventas llegarán a niveles de algunos años anteriores. El decrecimiento es fuerte, sectores muy afectados, el sector comercial principalmente, que absorbe el 44% de la pérdida, el sector de vehículos, que creo que está apenas al 50% de las ventas, el sector del turismo, que apenas está al 10% de la ocupación. Entonces es una situación complicada, ¿no? Es una situación complicada que requeriría de incentivos como se los hace en otro país, en otros países y en otras ciudades, pero lamentablemente no hay dinero en el Ecuador y ese es un grave problema que tenemos. Muchas gracias, Patricio, por este tiempo que nos ha regalado. Que tenga un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos con más información. De vuelta con las informaciones, gracias por acompañarnos en la emisión de la mañana del Comercio TV. Vamos a contarles ahora que la ministra de Gobierno, María Paula Roma, confirmó que ya se encuentra en poder del Estado el portafolio de Decevale, empresa que al parecer custodiaba bonos estatales por más de 532 millones de dólares en operaciones que hizo con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Veamos. La supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por más de 532 millones de dólares hizo que varias autoridades del Estado comparezcan ante la Asamblea Nacional. El motivo se trata de dos inversiones en bonos, una de 327 millones de dólares en 2015 y otra por 205 millones de dólares en 2014. Y es que aquí la empresa investigada es Decevale, quien al parecer carga la custodia de esos bonos, pero que ya ha sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, confirmó la ministra de Gobierno. Siendo que Decevale era custodio de documentos que son propiedad de títulos o de valores que son propiedad del ISPOL, aún así Decevale se negaba a entregarnos y poder constatar que es exactamente lo que tiene en su portafolio. Tenemos ya ese portafolio en este momento y tendremos que hacer las constataciones del caso. Con esto avanzarán las investigaciones para determinar por qué Decevale tenía bonos del Estado en su custodia. Pero una de nuestras preocupaciones es precisamente que si se trata de bonos del Estado ecuatoriano no deberían estar en custodia de Decevale, sino de DCB, que es el custodio del Banco Central del Ecuador. Así que no se explicaría de ninguna manera, o al menos nosotros no le vemos ninguna explicación. Ambas operaciones fueron hechas con empresas domiciliadas en Panamá. Al momento se está trabajando para determinar además responsabilidades tanto en directivos del ISPOL como en autoridades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para la recuperación de estos recursos y para prevenir que esto no vaya a contagiar el resto del sistema? Informó Marilyn Jaramillo. Y el defensor del pueblo, Freddy Carrión, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Durante su intervención señaló que es necesario mantener un cuerpo legal que permita fortalecer la ética y transparencia en esta ley.
En el marco del Día Universal del Derecho al Acceso a la Información Pública, declarado así por las Naciones Unidas, el defensor del pueblo Freddy Carrión hizo la entrega de las reformas a la Ley de Transparencia y la Información Pública que resumiría todas las demandas de la participación ciudadana. La LOTAI requiere definitivamente de ser actualizada y fortalecida, principalmente para que se fortalezca el rol, las competencias de la Defensoría del Pueblo en su calidad de órgano rector de la Ley de Transparencia y Acceso a la Por eso la autoridad pide actualizaciones en esa ley. Creemos fundamental que la promoción y la difusión deben ser parte clave para la sensibilización y concientización de servidores públicos, aquella que permita contribuir con el desarrollo del conocimiento con información manejable y lenguaje de fácil accesibilidad. Algo relevante que debemos destacar son las plataformas virtuales institucionales que deben existir, mejorarse, actualizarse. Este proyecto fue bien recibido por el presidente del Legislativo, César Litardo, quien considera es fundamental transparentar los procesos que tienen que ver con el ámbito público. Se convierte en una veeduría constante por parte de la ciudadanía. De hecho, gran parte de las denuncias que han existido en los últimos meses de algunos procesos presuntamente irregulares han salido de estas veedurías ciudadanas. Actualmente en el Legislativo existen 4 proyectos que buscan fortalecer la información pública. En este marco se espera la calificación de este proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo y su posterior análisis en la comisión que se designe para que más adelante sea debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, informó Ismenia Solórzano. En la Asamblea continúa el malestar por el veto total al Código de la Salud. Los miembros de la Comisión Legislativa que terminaron de construir la extensa norma rechazaron la decisión del Ejecutivo y lo reprocharon al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Le contamos. El trago amargo del veto total al Código de la Salud no termina de pasar en la Asamblea, mucho menos entre los miembros de la Comisión de Salud. Da tristeza saber que el Ejecutivo en menos de 2-3 días han botado al tacho de la basura un trabajo que costó mucho esfuerzo. Me dijeron recientemente, oye, eran tan ignorantes los que estuvieron construyendo el Código de la Salud que ni siquiera un artículo sirvió. Los comisionados que terminaron de construir el proyecto de ley que se configuró a lo largo de 8 años tenían la expectativa de un veto parcial. La objeción total les cayó como un balde de agua fría. Una semana antes nos reunimos con el Ministerio de Salud, justamente para analizar la posibilidad de este veto. Y las únicas observaciones que tenía el Ministerio de Salud con este ministro actual fueron 22 artículos. Ni siquiera estaban contemplados los artículos que de alguna manera generaron polémica. Y el malestar por la decisión del Ejecutivo le hicieron saber al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien compareció ante la mesa este lunes 28 de septiembre. ¿Cuánto costó construir un código para que ahora lo tiren al tacho de la basura? Y eso duele. Usted será recordado como el ministro que paralizó, retrocedió la prevención y la promoción de la salud. Les recuerdo al señor Sin Maleza que es potestad del señor presidente de la República el veto. Los asambleístas insisten en que el Código de Salud era una necesidad que ahora deberá subsanarse a través de normativas menores. Esto mientras se pueda volver a tramitar la norma, que estará en un año exactamente. Lamentablemente la ley no nos permite nosotros ya topar este proyecto, este Código Orgánico de la Salud. Será una nueva asamblea la que tenga que trabajar. Informó Carolina Basante. Una colisión entre varios vehículos se registró en el sur del distrito metropolitano de Quito, a la altura de San Diego. 4 vehículos estuvieron involucrados, entre ellos una volqueta y un taxi que quedó prácticamente bajo del pesado automotor. Veamos. El vehículo tipo taxi quedó justo en la puerta de la casa de Osvaldo, entre una volqueta y con los fierros retorcidos, sobre la vereda con los vidrios rotos y con el pesado vehículo que por poco lo tritura. Está descuadrada la puerta principal. Avenidas Mariscal Sucre y Huancavilca, sur de Quito, sector San Diego, el lugar del hecho. Un accidente de tránsito de tipología colisión. 4 vehículos los involucrados que fueron llevados a los patios de retención vehicular. La causa del siniestro no es clara, dicen, pero se presume que la volqueta quizá bajó a velocidad. ¿La volqueta fue la que prácticamente tuvo la culpa? Presuntamente, sí. Que le arrastró al taxi y se fue contra la casa. Aquí afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí un gran susto. Que los accidentes son frecuentes, dicen los vecinos, entonces piden soluciones urgentes para hacerle frente al problema.
pero ha habido que cuando no ha habido lluvia, igualmente los carros han perdido sus frenos porque bajan a altas velocidades. Si es que en realidad ponen un rompevelocidades porque tanto el corredor como, o sea, el bus de transporte urbano, aquí se corretean y ha habido casi la mayoría de accidentes. Siniestros que se suscitan todas las semanas, comentan, y que en este caso al menos fue una desgracia con suerte. Informó Marilyn Jaramillo. Y en un barrio rural de la parroquia de Tumbaco, un hombre de aproximadamente 69 años de edad fue asesinado. El cuerpo fue encontrado a escasos metros de la camioneta en la que se movilizaba. Los moradores del barrio La Tola comentaron que se enteraron por un mensaje de un morador, quien puso en el chat comunitario. Varios de los lugareños salieron a ver qué pasó con el vecino Celio. El cuerpo estaba a un costado de la vía de tierra, entre los matorrales y piedras. Le han bajado del carro y está botado al filo de una quebrada. El ingeniero era conocido en el sector por cultivar tunas. No saben qué pudo haber pasado porque aparentemente lo asesinaron, según los lugareños que llegaron al sitio donde estaba el vehículo y el fallecido. El cuerpo tenía golpes en el rostro y cabeza. La verdad no sé qué ocurrió, tuvo algún enemigo, no sé. Pero lo que pedimos es a las autoridades un poco más de seguridad. Horas después la policía se apoderó de la escena, nadie podía pasar. El jefe de muertes violentas de la DINASED, coronel Freddy Zarzosa, indicó que el cuerpo presentaba una herida de arma blanca, entre otros golpes. A través de una arma blanca le ingiere una herida cortopulsante a la altura del cuello, lo que le causa la inmediata muerte. Los vecinos del barrio La Tola desde la parte alta observaban lo que pasaba por ahí. Alguna cámara de seguridad que ayude en las investigaciones, difícil conseguir. Sí. Agentes de la DINASED conversaron con el círculo cercano del fallecido en busca de pistas. Las autoridades, que se haga esto una aclaratoria porque no pueden quedar impune estas muertes. Por ahora un manto de misterio cobija el crimen, pero que se trató de una muerte violenta no hay duda. En primera instancia, el robo quedaría descartado. Aparentemente alguien ya le estaba esperando el momento que se bajó a poner los candados de la doble tracción de la camioneta. Lo que se levantaron son indicios asociativos propios del occiso, específicamente máculas de sangre. El arma que habría utilizado él o los asesinos no encontraron en la escena. Una muerte que tiene a la comunidad asustada. Dicen que la delincuencia está más peligrosa que la pandemia del coronavirus. En Quito informó Iván Casamen. Uniformados del Distrito de Policía de Tumbaco evitaron que una mujer salte desde el nuevo puente del río Chiche. Esta jovencita de 26 años de edad buscó acabar con sus problemas terrenales a más de 200 metros de profundidad. Veamos. En medio de la oscuridad, cuando circulaban cumpliendo con el patrullaje nocturno, uno de los policías observó una silueta al filo mismo de las barandas. Al descender del vehículo confirmaron que no era un fantasma, era una persona de carne y hueso que antes de lanzarse como que lo meditó, y fue en ese preciso momento cuando uno de los uniformados logró sostenerla. En el lugar pueden observar una señorita de 26 años de edad que se encontraba en el límite del puente hacia el abismo. Ya más calmada y con los nervios de punta, temblando del frío y quién sabe del miedo, comentó a sus ángeles de la guarda que quería terminar con sus conflictos personales que le ocasionaba a diario su anterior pareja. Aparentemente no sabía cómo manejar la situación y pedir ayuda a su nuevo conviviente. La señorita se encontraba en un estado depresivo y con síntomas de que tenía problemas en su hogar. En esta ocasión el patrullaje oportuno de elementos de la Policía Nacional evitó que una mujer de 26 años de edad salte al vacío. Prácticamente estaba al otro lado de la baranda y era cuestión de un segundo para que termine con su existencia. Los policías del distrito Tumbaco comentaron que en el sector del Chiche a la semana tienen al menos un caso de personas que buscan atentar contra su vida. Muchos han desistido de suicidarse gracias a los patrullajes permanentes. O quién sabe, será el destino que aún les tiene sorpresas en este mundo terrenal. Dialogaron sobre las medidas de precaución, de apoyo psicológico en estos casos a su familiar, por lo cual quedó a buen recaudo con su señora madre. Así el puente nuevo sobre el río Chiche se ha convertido en testigo mudo de quienes buscan huir de sus problemas terrenales. En Quito informó Iván Casamen. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos.
Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.